Gracias, señor presidente. Señorías, estamos viviendo seguramente uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, con mayor incertidumbre, sin duda. Ningún analista internacional fue capaz de prever las dimensiones de la crisis económica que estamos viviendo, ni mucho menos las consecuencias que han acontecido a nuestras sociedades. Lo que sí sé es que algunos de los días que estamos viviendo serán seguramente estudiados en los libros de historia de las futuras generaciones. La moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista forma precisamente parte de una hoja de ruta frente a la crisis económica que estableció la comunidad internacional y que ha sido especialmente defendida por el Gobierno de España en el G20. Lo que hoy traemos aquí es un debate no solo sobre las medidas que palían las consecuencias de esta crisis económica, sino especialmente de las causas, de aquello que nos ha llevado hasta aquí y de aquello que deberíamos cambiar para que no volviéramos a cometer los mismos errores. Esa hoja de ruta, señorías, de las que les hablaba, está compuesta por 3 etapas fundamentales. En primer lugar, el objetivo de todos los gobiernos será frenar el golpe, sostener el sistema financiero internacional y no permitir que se desplomara la economía mundial. El segundo, establecer medidas de estímulo al crecimiento económico e intentar fortalecer el empleo y las bases de la recuperación. Y, por último, pero no menos importante, la reforma del sistema financiero para asegurarnos de que no se vuelve a producir una crisis económica de esta dimensión y de esta magnitud. La primera fase de esta hoja de ruta se produjo en la concertación internacional de ayudas al sector financiero para superar el primer impacto y dar un mensaje de confianza a los mercados con el objetivo de garantizar los depósitos. La segunda fase, la del estímulo de la economía, se inició en la cumbre del G20 en Washington y se consolidó en la cumbre del G20 de Londres. Esa cumbre del G20 a la que por primera vez asiste España por méritos propios, a pesar de que nunca hemos escuchado al principal partido de la oposición reconocerlo y a pesar de que el Grupo Socialista jamás ha hablado de milagros, porque entiende que es el mérito del desarrollo y del esfuerzo de todo un país en los últimos 30 años. Como decía, en el seno del G20 se acordó que los países dieran un impulso fiscal a sus economías equivalentes al 2% del Producto Interior Bruto para reactivar la economía y para generar empleo. Y el Gobierno de España asumió ese compromiso concertado. Se introdujeron medidas de estímulo fiscal, se diseñó un plan para el estímulo de la economía y del empleo y se aprobaron medidas urgentes y extraordinarias de apoyo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y se reforzaron las medidas de apoyo al sector financiero. Y ahora, que ya están tomadas las medidas encaminadas a garantizar la solidez de nuestro sistema y alcanzar la recuperación económica, nos toca poner en marcha la tercera fase de esta hoja de ruta, la reforma del sistema financiero internacional. El objetivo, señorías, es la fijación de un orden económico internacional basado en la transparencia, la seguridad, la eficacia y la fiabilidad. Como les decía, empezó a concretarse en la cumbre de Londres y ahora, en la próxima cumbre del G20 de Canadá, en mi opinión, es el momento de comenzar a poner las bases de esa reforma del sistema financiero internacional. Una reforma que no será inmediata y que tendrá que superar muchos obstáculos, estoy segura, pero una reforma tan necesaria como urgente. El mayor riesgo de la situación que estamos viviendo es que pase sin que se hayan tomado las medidas necesarias para evitar que vuelvan a producirse, sin que aprendamos la lección, sin que pongamos coto a los especuladores que hoy siguen poniendo en jaque a muchos gobiernos y a muchas sociedades. Ese debate del que algunos siempre huyen en cada debate internacional. El Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara para su debate una moción que trata sobre el sistema financiero, sobre la base del origen de la crisis económica internacional que estamos atravesando. No estamos, señorías, ante un debate nuevo. Hace muchos años que algunos venimos hablando de esta cuestión. Es más, el Grupo Parlamentario Socialista en el 2001 presentó una iniciativa muy parecida a la que hoy vamos a debatir. Entonces no existía la crisis financiera internacional que estamos viviendo y no estábamos en la situación que hoy viven los ciudadanos españoles, europeos y de muchos países del mundo.
pero ya hablábamos de cómo se estaba construyendo un sistema financiero sin reglas que traería consecuencias. Lo cierto es que día tras día vemos cómo las operaciones financieras fluyen sin suficientes reglas ni mecanismos de control, pero lo hacen sobre todo sin ningún tipo de transparencia. La transparencia, señorías, es cuestión de principios. Desde luego, para los socialistas así es, pero también es una cuestión de eficacia. La opacidad solo conviene a unos pocos y perjudica a la mayoría. Sabemos, por ejemplo, que la bolsa sube y baja con movimientos bruscos, pero desconocemos realmente las fuerzas que las provocan, las subidas y las bajadas radicales de los valores bursátiles. Operaciones que buscan la obtención de beneficios inmediatos y que nada tienen que ver con la economía productiva, que es la que genera riqueza en los países y empleo para la sociedad. Movimientos bursátiles que dejan tras de sí situaciones muy difíciles y daños tan claros como la destrucción de empleo o el cierre de muchas empresas. Estos flujos financieros son los que generaron las tensiones especulativas que sufre hoy el euro, la moneda que usamos muchos países de la Unión Europea, y que provocaron una situación límite desde hace un mes. Parte, señorías, de lo que nos ha ocurrido tiene mucho que ver con lo que hoy estamos debatiendo. La crisis financiera está teniendo un enorme coste para nuestras sociedades y un gran impacto para las personas y para las economías familiares. Tiene un coste directo para muchas economías internacionales que tuvieron que salir al rescate de los bancos y entidades financieras inyectándoles liquidez y desviando así, en muchas ocasiones, recursos de la política social para estos fines. Este no fue el caso de España, que resistió en un principio el golpe y bastó con avales que hoy nos rinden intereses, cosa que tampoco se recuerda a menudo. Sin embargo, en nuestro país sí hemos sufrido claramente los costes que esta crisis financiera está teniendo sobre todos los países del mundo y, en particular, sobre Europa. Como el resto de los países de la Unión Europea, hemos tenido que impulsar la economía incurriendo en deuda pública y muchas personas han perdido su puesto de trabajo. Hace tan solo unos días asistimos a una consecuencia más de esta crisis económica, la necesidad de todos los países de la Unión Europea de tomar medidas de recorte del gasto público con carácter de urgencia, empezando por España y siguiendo por Francia, por Irlanda, por Portugal, por Italia, por Reino Unido y por Alemania, sin ninguna excepción. Un debate que estos días conviene recordar, porque cuando el Gobierno de España subió a la tribuna y hizo ejercicio de su responsabilidad, algunos grupos políticos dijeron que se nos estaba imponiendo desde fuera una hoja de ruta. Cuando lo hacen hoy países como Alemania y como Reino Unido, esos mismos dirigentes y políticos se han quedado mudos o no saben cómo responder a la pregunta de si también se le impone a la señora Merkel o al señor Cameron el ajuste que han tenido que aplicar en estos días. En definitiva, todos los gobiernos han tenido que pedir a sus ciudadanos un esfuerzo todavía mayor para alcanzar nuestra recuperación económica y para proteger los ataques especulativos de nuestra moneda, el euro. Es razonable y sensato que quienes causaron esta crisis contribuyan también a sacarnos de ella y que el sector financiero asuma también su responsabilidad. Además de razonable, en mi opinión, es absolutamente necesario. Necesitamos un sistema financiero dinámico, eficaz, pero también un sistema financiero responsable. Debemos limitar la especulación e introducir cambios en el sistema financiero internacional que lo haga más justo y más estable. Podemos reducir la especulación improductiva y promover las inversiones que potencien un crecimiento sostenible, y eso es lo que queremos hacer. El peaje financiero es un instrumento más en esa dirección. Quizás a algunos les suene como algo nuevo, pero no lo es. Desde Keynes se han elaborado multitud de propuestas de impuestos sobre las transacciones financieras. La más conocida, señoría, es la realizada por James Tobin en el año 71, que consistía en exigir un impuesto sobre las transacciones en divisas como mecanismos para mantener la independencia de las autoridades monetarias nacionales. Y quiero reconocer hoy aquí que han sido precisamente algunos analistas económicos y especialmente las organizaciones sociales las que han venido defendiendo la necesidad de la implantación internacional de medidas de esta naturaleza. Organizaciones cuyo papel queremos poner hoy aquí en valor, en el sentido de promover propuestas de estas características. Muchos de los análisis que hacían hace algunos años, hoy, desgraciadamente, se han hecho realidad. Y el peaje sobre transacciones financieras es un instrumento
que pretende hoy que en cada compra o venta de un producto financiero se recaude una muy pequeña proporción de su precio, un 0,05%, para contribuir a reactivar nuestras economías. Pero, señorías, el peaje financiero es más que una forma de generar ingresos y de hacer que los especuladores contribuyan a la salida de la crisis. Es una herramienta razonable y posible para cambiar el sistema financiero. Quienes gestionan los movimientos financieros especulativos lo hacen explotando minúsculas variaciones de precios en un ingente número de transacciones que tienen un valor social nulo. Estas fluctuaciones conducen a la inestabilidad de los mercados y provoca que los capitales se alejen de lo que la sociedad realmente necesita: inversiones productivas, generadoras de empleo y un crecimiento real del que se beneficien los ciudadanos. El establecimiento de un peaje financiero puede contribuir a que la especulación financiera sea menos atractiva y, por lo tanto, se reduzcan de forma muy clara las operaciones que ponen en riesgo nuestras economías. En realidad, señorías, no estamos hablando de algo nuevo. El peaje financiero existe ya en otros países bajo otros parámetros. En el Reino Unido, por ejemplo, cuesta un 0,5% comprar y vender una acción. Lleva en vigor desde el año 1694. Sí, señorías, 1694. Y cuesta recaudarlo 100 veces menos que cualquier otra tasa que genere ingresos similares. En el resto de Europa, 10 de los 27 Estados miembros tienen algún tipo de peaje financiero. En todos ellos funciona con normalidad. ¿Qué nos impide, por tanto, trabajar de una forma concertada en un momento en el que la crisis financiera internacional es global y, por tanto, las respuestas deben ser globales? Es necesario aclarar, señorías, que este peaje solo se aplicaría a los agentes financieros, no a la ciudadanía. Es decir, solo los profesionales de las finanzas que realicen grandes operaciones con productos financieros tendrían que pagar por ello. Tampoco producirá distorsión alguna en los mercados y en los capitales. Y si tuviéramos que hablar de alguna distorsión, esa sería la que vivimos actualmente, en la que todos los ciudadanos pagamos las consecuencias de la falta de regulación y transparencia de los mercados financieros. En nuestra opinión, será positivo para nuestra sociedad, pero también para los propios mercados financieros, que verán reforzado su valoración y respaldo de la opinión pública. La única diferencia tras la implantación de un peaje será que especular saldrá mucho más caro y que las inversiones reales, las inversiones productivas de las que nos beneficiamos los ciudadanos, serán comparativamente más baratas y más atractivas. Señorías, acabo ya. Algunos llamarán a esta tasa una cuestión de utopía. A mí no me lo parece. Pero aunque lo fuera, les diré que también llamaban utópicos a los que defendimos el Tribunal Penal Internacional, y lo conseguimos. También nos llamaban utópicos a los que creímos en una Comisión y en una Unión Europea fuerte, en un tratado para todos los países, y lo conseguimos. El mundo y la política está hecha de quienes creemos que las causas y las razones, la política que ponemos encima de la mesa es posible, no de aquellos que, llamando utópicas a las cosas, siempre se esconden en esa excusa para no seguir avanzando. El Gobierno de España, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya apostó en el año 2008, en la cumbre del G20, para mejorar la regulación de los mercados financieros internacionales, algo con lo que la mayoría de los países presentes estuvieron de acuerdo. El propio Fondo Monetario Internacional contempla esta iniciativa. Reconocerán conmigo cómo han cambiado las cosas y con qué rapidez han cambiado. Merece la pena, señorías, que esta Cámara inste al Gobierno a trabajar con decisión sobre esta cuestión. Ha llegado el momento de que quienes provocaron esta crisis contribuyan a aliviar las cargas que estamos soportando todos los ciudadanos para afianzar la recuperación económica y, al mismo tiempo, para conseguir un sistema financiero regulado, justo y estable. Señorías, hagámoslo, y hagámoslo con el convencimiento de que la economía, también la economía internacional, debe servir a los intereses de las personas y no las personas a los intereses de la economía. Ayer leía a un analista que decía que lo que está hoy en juego es nuestra capacidad como gobiernos y como política de responder a los especuladores y a los mercados sin reglas. Ese es el debate que yo les propongo. Quien les habla, como la mayoría de los que están en esta Cámara, creemos en la política. Demos hoy una lección de que la política es capaz de cambiar las cosas. Muchas gracias. Gracias, señoría.